Bien. Muy buenas noches amigos, bienvenidos. Continuamos con una sesión más de nuestro diplomado de liderazgo y gerencia estratégica en el sector público. Y el día de hoy tenemos el agrado cordial de poder contar con una expositora, Mónica Natalí Alvarado Cornejo, quien se especializa en el tema de procedimiento administrativo y derecho administrativo. La doctora Natalia Alvarado cuenta con mucha experiencia dentro del sector público y privado, tanto así como el Gobierno Regional de Piura, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y actualmente en la jefatura de la Oficina de Apoyo a las Comisiones del Consejo Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, es actualmente docente en la Universidad Continental y cuenta con diversas especializaciones y diplomados en la Universidad de en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Universidad Continental. Doctora, dándole la más cordial bienvenida de parte de nuestro decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, y también de nuestra directora académica, la doctora Minerva Córdoba Sena. Agradecemos desde ya su participación en esta sesión y les damos la más cordial bienvenida también a nuestros participantes que poco a poco están entrando en la sala de nuestro diplomado. El día de hoy tenemos el tema de procedimiento administrativo disciplinario, puesto que es parte esencial de lo que un gestor público debe conocer. Muchas gracias y adelante. Título, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión relativa a lo que viene a ser el tema de procedimiento administrativo disciplinario. Bueno, ya Ítalo me presentó, muchísimas gracias por la presentación. Dando inicio, vamos a ver un pequeño resumen de los temas que vamos a tratar en la sesión de hoy. Conforme el sílabus eh, indicado, hoy día vamos a hablar sobre la Secretaría Técnica y sobre el procedimiento administrativo disciplinario en sus dos fases, en la fase tanto instructiva como en la fase sancionadora, para luego dar pase a lo que vienen a ser los recursos administrativos. Veo que somos un petit comité, así que creo que la tarea va a ser un poco más ágil y un poco más sencilla. Entonces, dando inicio, vamos a hablar primero, de manera general, sobre el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué podemos decir del procedimiento administrativo disciplinario? ¿Qué es lo que va a evaluar del procedimiento administrativo disciplinario? Porque sabemos que existe el procedimiento administrativo sancionador, que lo que hace es sancionar las conductas reprochables contenidas en faltas de tipo administrativo y que de alguna manera van a castigar aquellas conductas que estén así tipificadas eh, fuera o fuera de todo de todo lo que viene a ser la connotación de un servidor público. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad administrativa disciplinaria. El procedimiento administrativo disciplinario lo que busca es poder identificar si existe o no la responsabilidad administrativa disciplinaria. Entonces, a ver, ya que somos pocos, creo que va a ser mucho más fácil la intervención. De repente alguien me pueda decir qué idea tiene de qué es lo que se busca con la identificación de responsabilidad administrativa y disciplinaria. ¿Qué tipo de faltas son las que vamos a sancionar? Distintas a lo que viene a ser un procedimiento administrativo sancionador. Por decir, si en un procedimiento administrativo sancionador, no sé, yo me paso una luz roja o yo desempeño actividades en un local sin licencia, lo que yo voy a conseguir de repente es una sanción. Es una conducta reprochable tipificada en algún reglamento de sanciones que me diga que esa conducta va a ser sancionada. Pero ¿de qué manera se diferencia el procedimiento administrativo disciplinario? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué es lo que buscamos con el procedimiento administrativo disciplinario? Y algo que es súper importante. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a todas aquellas faltas que estén previstas definitivamente en una ley que se vayan a desarrollar o cometer
en el ejercicio de nuestras funciones como servidor público. Entonces, esa viene a ser básicamente la diferencia inicial entre lo que nosotros podemos identificar entre un procedimiento administrativo disciplinario y un procedimiento administrativo sancionador. Concentrémonos en que el procedimiento administrativo disciplinario deviene de qué? Deviene de aquel incumplimiento por acción u omisión de nuestras funciones como servidor público. Entonces, la naturaleza de este procedimiento administrativo, ¿qué nos viene a decir? Que va a tener un carácter netamente o reducido o contenido en nuestras labores como servidor público. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien, Margot, Julio, José Antonio, Leonardo, Gaspar, Hugo Cabello? ¿Sí me escuchan? Sí, profesora, Entonces, escucha Sí, claro. doctora. Buenas tardes. ok, perfecto. Entonces, vuelvo y reformulo o vuelvo a indicar la pregunta. Cuando hablamos de procedimiento administrativo disciplinario, estamos hablando de aquel procedimiento que está destinado a identificar la responsabilidad administrativa disciplinaria ¿de quién? La responsabilidad administrativa disciplinaria del servidor público. Entonces, esto va a ser un mecanismo que va a utilizar la administración frente a algún funcionario que de repente transgrede sus deberes o transgrede las prohibiciones que tenía. ¿Y cuál es la finalidad? Asegurar definitivamente su función pública. Esto es algo súper importante y luego más adelante vamos a ver cómo de alguna manera con dos últimas resoluciones que se han emitido, una tanto en Servir y otra en casación, como de alguna manera nos van desdibujando la naturaleza o la esencia de lo que viene a ser la responsabilidad administrativa disciplinaria, que recordemos es aquella que el Estado va a exigir a los servidores públicos frente a alguna conducta que contradiga de repente prohibiciones o los deberes o el incumplimiento de deberes y funciones. Pero ¿cómo inicia el procedimiento administrativo disciplinario? El procedimiento administrativo disciplinario va a poder iniciar de repente por una denuncia. Alguna persona que considere que se está cometiendo alguna falta o algún tipo de transgresión a, a los estamentos, a los órganos, a los instrumentos de gestión interna que establecen las funciones de ese servidor, puede presentar una denuncia y decir, está pasando esto, ¿para qué? Para que se accione el aparato administrativo por parte inicialmente del secretario técnico del procedimiento administrativo disciplinario, que más adelante vamos a ver cuáles son sus funciones. De otro lado, tenemos el tema de la acción de oficio. La acción de oficio es aquella por la cual la propia administración identifica una presunta falta y lo que hace es iniciar las acciones también ante la Secretaría Técnica para un posible inicio de pago. Una vez que han llegado ya sea la denuncia o la acción de oficio, pues vamos a hacer un recuento súper resumido de lo que viene a ser el procedimiento administrativo disciplinario. Una vez que ya se ha llegado a la denuncia, ya sea petición de parte o una acción de oficio, a la Secretaría Técnica, la Secretaría Técnica va a hacer el correspondiente informe de precalificación en el cual va a ser la evaluación. ¿Qué va a evaluar la Secretaría Técnica? Va a evaluar todos aquellos aspectos contenidos en la denuncia. ¿Para qué? Para poder determinar para poder gestionar toda la actividad probatoria y poder determinar si existe mérito o no para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Excepcionalmente, si identifica que no existe mérito, lo que va a hacer es
generar un informe señalando de que no hay lugar con el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y correspondientemente se va a archivar. Definitivamente tiene que estar muy bien sustentado aquello. De lo contrario, vamos a dar pase a la primera fase, que viene a ser la fase instructiva, fase en la cual se va a desarrollar el informe del órgano instructor, se va a iniciar con la resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario y luego se va a pasar a la fase sancionadora, fase en la cual el órgano sancionador, que es una de las autoridades del PAC, porque ahorita vamos a ver cuáles son las autoridades del PAC también, va a decidir si corresponde o no corresponde aplicar la sanción propuesta por el secretario técnico del PAD o probablemente modificada por el órgano instructor. Luego de ello va a venir, si se considera que corresponde la sanción, se va a ejecutar la sanción o podría darse el caso en que la persona recurra a la siguiente instancia que viene a ser el tribunal del servir. Entonces, así hemos hecho un pequeño y rápido recuento de lo que viene a ser el procedimiento administrativo disciplinario. Ahorita vamos a pasar a detalle a ver lo que corresponde al procedimiento administrativo disciplinario en sus primeros elementos, antes del inicio. Vamos a ver las acciones de la Secretaría Técnica frente a una denuncia. ¿Quién puede presentar la denuncia? Cualquier persona que considere que un servidor civil ha cometido una falta puede presentar una denuncia. ¿Ante quién la puede formular? La puede formular ante la Secretaría Técnica. Puede ser de manera verbal o de manera escrita. ¿Qué es lo que sí se requiere al momento de presentar la denuncia? Se requiere, sí, que se exponga de manera clara los hechos denunciados y, de ser el caso, si se pudiera, adjuntar las pruebas pertinentes. La norma dice que correspondería dar una respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción. Ahora, ¿qué pasará cuando una denuncia es presentada de manera verbal? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con algo? Porque si tenemos la denuncia presentada de manera escrita, se le trasladará a la Secretaría Técnica para que inicie las acciones correspondientes. Pero si es de manera verbal, ¿qué correspondería? ¿Qué idea tienen ustedes? A ver, Marco, ¿qué piensas tú? ¿Qué pasa si nos presentan la denuncia de manera verbal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Profesora, yo presumo, ¿no?, que podría tal vez dar la solución en el acto, ¿no? Procurar solucionar para que no se avance con esa denuncia, ¿no? Y lo otro es que pues en el momento se comience a escribir, ¿no?, la denuncia y siga su curso regular, ¿no? Sí. Muchas gracias, Margot. Existe una característica particular del procedimiento administrativo y esa característica es a todos los procedimientos, al sancionador, al disciplinario, no sé, pues al procedimiento iniciado de oficio, al de petición de parte, a la evaluación previa, al automático. Y es que el procedimiento administrativo es netamente escrito. No existe en el Perú el procedimiento administrativo que sea consulta. Entonces, si tenemos una denuncia presentada de forma verbal, lo que corresponde es que el secretario técnico le brinde al denunciante algún tipo de formato para que transcriba su denuncia. Entonces, lo que va a pasar, como bien ha señalado, aquí tenemos a Julio César, lo que va a hacer es transcribir la denuncia para que en ese momento se active el aparato administrativo y dé inicio a lo que podría ser un procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, pregunta, ¿qué la persona que realiza la denuncia va a formar parte también del procedimiento administrativo disciplinario? A ver, Hugo Cabello, ¿qué nos puede decir Hugo Cabello? Hugo,
Ah, está sin micrófono. Ok. Leonardo Gaspar Olivera. ¿Qué nos puede decir Leonardo respecto a la Eh, persona que presenta la denuncia? eh, Buenas noches. De hecho, sería un colaborador, no forma parte del PAT. Exacto. Va a ser un colaborador de la administración pública que no va a formar parte del PAC. Lo que correspondería en todo caso es, a partir de la recepción, se hacen las indagaciones y se le brinda la respuesta correspondiente respecto de lo que viene a ser el inicio, pero no forma parte del procedimiento administrativo. Muchas gracias, Leonardo. Leonardo, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Mil Se quedó disculpas. activado, se quedó activado. Gracias. Ahora, siguiendo con el tema de la denuncia, existe en la directiva es la 02/2015, un formato de denuncia denominado anexo A. Y con ese formato de denuncia es que se puede realizar una guía respecto de lo que podría ser la posible denuncia de la persona que está manifestando existe un servidor público que había cometido alguna falta. ¿Qué más tenemos? El informe de precalificación. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que se ha recibido la denuncia o el reporte del jefe inmediato en caso de que sea de oficio, se van a iniciar las investigaciones preliminares. Esas investigaciones van a estar a cargo del secretario técnico. ¿Para qué? Para poder, como se mencionó anteriormente, realizar todo lo que viene a ser la actividad probatoria, va a realizar la sustentación o la fundamentación de por qué sí o por qué no corresponde iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, y hay que tener claro también que los informes que emita no son vinculantes. Son informes que van a dar paso probablemente al informe al inicio del procedimiento administrativo disciplinario, pero no son vinculantes. Y en el caso de que no considere que existan elementos para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario de manera excepcional, va a emitir su informe de precalificación con sus resultados, los cuales obviamente tienen que sustentar y respaldar el por qué no al lugar el trámite y el archivo de la decisión. El por qué los hechos denunciados no van a configurar una falta administrativa. Entonces, aquí tenemos un primer actor que no es una autoridad, pero es un primer actor de la Secretaría del Procedimiento Administrativo Disciplinario. Pareciera mentira, si bien es cierto, sus informes no son vinculantes, es una gran labor la que realiza el secretario técnico porque va a ser una suerte de investigador, porque va a preparar toda la información y documentación para que se dé inicio o no al procedimiento administrativo disciplinario. Y además de eso, va a conservar en sus archivos o va a administrar los archivos de toda la información que tuviese a la mano. ¿Ok? Y es importante también para el tema del secretario técnico el verificar que no se produzca la prescripción. Porque en muchos casos a veces sucede que el secretario técnico, con la abundante carga que tiene, puede suceder que se produzca la prescripción de la falta administrativa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si asumimos el papel de secretario técnico, el rescatar o tratar de activar todos aquellos expedientes que tengamos que estén próximos de repente a prescribir. Es una gran responsabilidad porque si sucediese el tema de la prescripción, luego viene el tema del deslinde de responsabilidad. Ahora, la norma dice que el secretario técnico de precalificación preferentemente puede ser un abogado o debe ser un abogado. Para el tema de la evaluación o la calificación o toda la actividad que tiene que realizar en los informes de precalificación. La norma nos habla también
que existe un formato que también viene en la Directiva 02/2015 para lo que vienen a ser los informes de precalificación. Ahora, terminamos esta etapa. ¿Con qué terminamos? Con el informe de precalificación. ¿Qué hace el informe de precalificación? ¿Qué hace el órgano instructor? Va a elaborar el informe de precalificación conforme el formato. Y este va a ser remitido posteriormente, y luego lo vamos a ver, al órgano instructor. El órgano instructor va a recibir ese informe de precalificación, en la cual se le recomienda el inicio del PAD, porque si el informe de precalificación dice que no da lugar inicio del PAD, ya no existe necesidad de remitirlo a ningún órgano instructor, porque no se identifica ningún órgano instructor. Y lo que se hace es darle pase a lo que viene a ser el archivo. A la vista tenemos lo que viene a ser la estructura del informe de precalificación, que recomienda el inicio del PAD. Que recordemos que el informe de precalificación pudiera no recomendar el inicio. Entonces, ¿qué van a Continuación, Gracias. Sí, nos votó el sistema. Entonces, ¿hablábamos de qué? Hablábamos de la identificación, es decir, la individualización del servidor civil o del ex servidor civil. Que señalábamos de que se puede procesar también a las personas que ya no están desempeñando el cargo público. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige al Estado a los servidores civiles, por las faltas previstas en la ley, que cometan en el ejercicio de sus funciones. Es decir, si lo cometió en el ejercicio de sus funciones, pero ya no es servidor civil, igual es sujeto o es pasible de que se le aperture un procedimiento administrativo disciplinario. Acto seguido, lo que se va a hacer es describir o indicar cuál fue el puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta. Corresponde también hacer la descripción de los hechos que configuran la presunta falta, así como, de ser el caso, los hechos identificados producto de las investigaciones realizadas y los medios probatorios presentados en uso. Esto es súper importante. Tenemos que colocar también las normas jurídicas presuntamente vulneradas y la fundamentación de las razones por las cuales se recomienda el inicio del PAD. Hay que hacer un análisis de los documentos y en general de todos aquellos medios que van a servir de sustento para dicha recomendación. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que hacer una subsucción adecuada de lo que viene a ser el hecho y cómo es que ese hecho va a calzar dentro de la norma jurídica presuntamente vulnerada. Es decir, hay que amalgamar de manera adecuada que en efecto ese hecho se encuentre debidamente tipificado como falta. Es súper importante eso. Es súper importante también que si yo tengo 3 hechos y los 3 hechos constituyen una sola falta, voy a colocarlo así de manera expresa. Pero si yo tengo una concurrencia de faltas, voy a colocar también aquellas faltas que yo considere, secretario técnico, se constituyen de esa manera. Entonces,
es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos el tema de la tipificación. El tema de adecuar de manera, en efecto, la norma jurídica vulnerada al hecho es súper importante. Luego viene también la posible sanción a la presunta falta imputada. Aquí, en este caso, en el caso de la posible sanción a la presunta falta imputada, lo que vamos a ver es el tema del principio de proporcionalidad. Porque yo tengo que aplicar la sanción en base a, o voy a proponer la sanción en base a la proporcionalidad, en base a lo que la real falta cometida y al agravio también que constituye esa falta cometida. Porque no tendría sentido que de repente yo le proponga una sanción de 1 año de suspensión cuando la falta cometida es, no sé, pues tener, se me ocurre, 5 faltas o 6 tardanzas en el mes. O sea, no hay una correlación exacta. Entonces, sí tengo que yo tener claro el tema del criterio de proporcionalidad al momento de aplicarla. Y luego viene la identificación del órgano instructor, que va a corresponder para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque yo defino cómo voy a aplicar, cómo voy a identificar al órgano instructor dependiendo del tipo de falta que haya identificado, que correspondería aplicar al servidor o al ex servidor. A ver. ¿Alguien me podría decir respecto del órgano instructor a quién correspondería el órgano instructor? Creo que estamos dormidos. Bueno, entonces eso lo vamos a desarrollar de manera futura en las siguientes láminas. Vamos entonces a hablar de la fase instructiva. ¿Cómo podemos identificar la fase instructiva? Entonces, la fase instructiva, ¿con qué se inicia? Se va a iniciar con la notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario y va a culminar con la emisión de la notificación del informe de instrucción. La fase instructiva va a estar a cargo del órgano instructor. ¿Qué va a hacer el órgano instructor? Va a hacer todas esas actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria. Sí, claro, pero eso también depende de si realmente le genera convicción al órgano instructor respecto de lo que viene a ser la propuesta formulada por el secretario técnico. Entonces, vamos a tener acá como inicio la fase instructiva. Y la que se inicia, como ya se mencionó anteriormente, con la notificación de la resolución de inicio del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Quién va a ser el órgano instructor? De eso va a depender. Si el secretario técnico del procedimiento administrativo disciplinario recomienda que la sanción es una amonestación, entonces será el jefe inmediato. Pero si fuese una sanción de suspensión, ¿quién sería? ¿Estamos ahí? ¿Estamos despiertos? Bien. Tenemos acá el jefe inmediato. Sí, adelante, ¿hay un micro? Sí, doctora, estamos Sí, acá. adelante. ¿No? Sí, lo que pasa es que a veces, entonces parece que estoy haciendo ouija. No sé si están No, no, ahí, si me estamos escuchan, con si el... no me escuchan. Sí se escucha claro. Muchas gracias, Ok. doctora. Siga nomás. Ok, entonces, lo que tenemos es el inicio del procedimiento administrativo disciplinario
que se va a dar inicio, como yo había mencionado, con la resolución de inicio del PAD. Esa resolución va a tener la imputación de cargos y la notificación al servidor. Entonces, vamos entonces, la directiva también nos habla de lo que viene a ser un anexo de la estructura del acto que inicia el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, ese acto lo podremos iniciar con una resolución. Ahora, ¿qué les parece si de repente lo iniciáramos solamente con un oficio o con una carta? ¿Podría iniciarse el procedimiento administrativo disciplinario con un oficio o con una carta? ¿Qué piensan ustedes? Margot, ¿qué piensa Margot? Te escuchamos, Margot. Profesora, una carta, sí, podría ser un oficio también o una carta, ¿no? Son documentos eh, internos, ¿no? Que contienen, pues, determinada información, ¿no? A la que hay que acatar, ¿no? Claro, hay un tema importante, Margot. Mira, el anexo de la directiva nos menciona una estructura. Y esa estructura nos dice que debe tener la identificación o servidor del servidor o ex servidor del civil procesado. Un poco lo que tenía el informe de precalificación. Nos dice que tiene que tener la falta disciplinaria que se imputa como la precisión de los hechos. O sea, todo lo que de repente probablemente tenía el informe de precalificación lo vamos a trasladar en la resolución. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo que importa más allá de la formalidad en este caso, respecto de si es un oficio, una resolución, una carta, es el contenido de la misma, que se constituya como un acto que en efecto da pase al inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Es súper importante porque si no tenemos un documento que cumpla con esa estructura, vamos a tener una primera falencia. Esa falencia podría dar pase de repente a la nulidad de ese procedimiento administrativo disciplinario, porque de repente se le notifica una resolución de inicio del PAD que no tenía la norma jurídica presuntamente vulnerada. Entonces, si la resolución no tenía la norma jurídica presuntamente vulnerada, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensas tú, Margot, qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, a mí me notifican mi resolución de inicio del PAD, pero no me dicen cuál es la norma jurídica presuntamente vulnerada. ¿Qué piensas, Margot? Podría interpretarse como un vacío, ¿no? O sea, Claro, no es. un vacío que te va a generar indefensión. Porque ¿contra qué norma tú te defiendes? O sea, ¿cuál va a ser la imputación? No vas a tener una imputación clara, por lo tanto no te vas a poder defender. Y este vacío lo que va a decantar al final es en una nulidad de ese procedimiento administrativo. Exacto, falta de imputación. Va a tener una falta de imputación. Entonces, es súper importante el contenido del acto, más allá de la formalidad del acto. Ahora, nosotros podríamos de repente impugnar el acto que inicia el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensa Julio César? Sí se podría imputar por falta de imputación porque viola el derecho a la defensa. Pero ¿En qué? una pregunta que quería hacerle. ¿Los comités de ética están sujetos a estas normas? Comité de ética del colegio, no sé, de contadores, de abogados, ¿están sujetos a estas normas, sobre todo en los plazos? A ver, Porque vamos. más allá en este procedimiento sancionador habla de un plazo de 9 meses, que se puede ampliar máximo un año, pero los comités de ética forman cosas deontológicas, ¿no? Pero quisiera saber eso. Más bien, disculpen, me he adelantado de repente un poco. Gracias. A ver, vamos a ir por partes. Primero estábamos, a ver, vamos a contestar la pregunta, pero quisiera primero ver el tema de lo que estábamos mencionando anteriormente. ¿Alguien me podría responder la pregunta? Solo se puede impugnar, exacto, no es inimpugnable. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahorita vamos a darte respuesta, Julio César, a tu pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que esta resolución, si bien es cierto, como han mencionado, tiene un vacío y ese vacío va a ser que
caiga en la nulidad, pero lo que cae en la nulidad es todo el procedimiento administrativo disciplinario. Y lo que nosotros vamos a poder impugnar es el acto final, el acto que decide respecto de la falta. No vamos a poder impugnar esta resolución de inicio, porque esta resolución es una resolución de trámite. Por eso no lo podemos hacer. Lo que vamos a hacer es impugnar la resolución final sobre la base de que la imputación de cargos que se hizo en la resolución que daba inicio al procedimiento administrativo disciplinario no tenía debidamente descrita cuál era la norma jurídica presuntamente vulnerable. Entonces ahí tenemos una una gran falencia, diría yo, respecto de nuestro procedimiento administrativo disciplinario que se está conduciendo y nos da pie a pedir la nulidad. Pero, como repito, no lo vamos a hacer contra el acto, sino vamos a hacer contra la resolución final, porque esto lo que hace es iniciar el trámite. Ahora, respondiendo a la pregunta. Nosotros ahorita estamos viendo procedimiento administrativo disciplinario, que recordemos, en el inicio mencionamos que es diferente al procedimiento administrativo sancionador. Ahora, los colegios profesionales se rigen bajo un estatuto. Y ese estatuto va a consignar las faltas de tipo ético que pudieran cometer las personas que forman parte de ese gremio. Por decir, de los abogados que forman parte del gremio de abogados, existirá un estatuto donde se establezca cuáles son las faltas que podrían cometer los abogados respecto de lo que viene a ser su conducta como profesionales. Responsabilidad deontológica nos menciona Leonardo Gaspar. Entonces, este procedimiento es un procedimiento para los servidores civiles, recordemos, para todas aquellas personas que desempeñan función pública. Y esta es la responsabilidad que le exige el Estado a aquellas personas que desempeñan función pública. La otra será una responsabilidad que va a exigir el propio colegio frente a sus agremiados por alguna infracción al código de ética correspondiente a cada colegio. Ahora, cuando usted menciona los 9 meses y los 3 meses, estamos hablando en todo caso de lo que viene a ser la caducidad. Ahora, ¿por qué aplica la caducidad? Recordemos que los colegios profesionales, en la medida que desempeñan función administrativa, están sujetos a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y la Ley de Procedimiento Administrativo General nos habla de lo que es el tema de caducidad de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué quiere decir? Que si yo en mis 9 meses no resolví sobre ese procedimiento caduca. Se puede ampliar 3 meses más, a 1 año, pero si yo no lo resuelvo, caduca, que es distinto al plazo a la aplicación del plazo de prescripción. Entonces, respondiendo a su pregunta, este procedimiento no va a aplicar en estricto a lo que viene a ser el procedimiento iniciado en un colegio profesional respecto a sus agremiados, pero sí van a aplicarse a ese procedimiento las reglas generales de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En este procedimiento, que es el procedimiento administrativo disciplinario, también tiene contenidas reglas del procedimiento administrativo general, como es el tema de la caducidad. ¿Por qué? Porque también le aplica la caducidad. Pero respecto de la pregunta que usted está formulando sobre los procedimientos iniciados en los colegios profesionales, eso, como le menciono, va a tener el tratamiento que da la Ley de Procedimiento Administrativo. Esto de acá es procedimiento administrativo disciplinario sobre la exigencia de la responsabilidad que el Estado le va a exigir, valga la redundancia, a los servidores civiles por faltas previstas en la ley respecto de la función pública que ellos tuvieron. ¿Sí me deja entender si responde la pregunta? Doctora, entonces lo que entiendo es que los comités de ética sí están sujetos a plazos, Todos están o no, sujetos a plazos. No, todos o están están sujetos a exentos plazos. de plazos, Todos están están sujetos a plazos. Todos están sujetos a plazos.
Ahora, no olvidemos también que ellos van a tener un procedimiento específico, un procedimiento particular dentro de sus estatutos o dentro de su código de ética, van a tener una diferenciación. Sin embargo, bueno, la Ley de Procedimiento Administrativo General señala de que cualquier otra regulación no puede excederse de lo que ya establece la propia 27444 respecto de los derechos y garantías de los administrados. Entonces, siguiendo con el tema del inicio del procedimiento administrativo disciplinario, nos quedaba claro que este es el contenido que debe tener el acto que inicia el procedimiento administrativo disciplinario, más allá de la formalidad que puede ser resolución, ya sea carta, ya sea oficio, tiene que tener todos estos elementos para que sea un procedimiento válido, para que no sea un procedimiento viciado. Y obviamente la decisión que da inicio al procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, ya habíamos mencionado que el acto o la resolución, mejor dicho, no es impugnable. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa después de que se presenta o de que se da inicio al procedimiento administrativo disciplinario? ¿Qué es lo que va a pasar? Consecuentemente, después de eso, lo que va a pasar es lo que vienen los descargos. O sea, lo que vamos a hacer es, obviamente, la notificación para luego proceder a los descargos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la comunicación al servidor. El acto de inicio deberá notificarse al servidor civil dentro del término de los 3 días contados a partir del día siguiente de su expedición y de conformidad con el régimen de notificaciones dispuesto en la LEPAC. Y el acto de inicio debe ser acompañado con los antecedentes documentarios que dieron lugar al inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Y bueno, y como ya se mencionó, no es impugnable. ¿Por qué se les ocurre que es importante el tema de adjuntar todos los documentos que dan lugar al inicio del procedimiento administrativo? Que guarda concordancia con lo que ya habíamos mencionado antes, con el tema de si no me dicen cuál es la norma jurídica transgredida. A ver, Altamirano Rivera Freddy. ¿Qué nos puede decir Altamirano Rivera Freddy? ¿Por qué es importante acompañar los antecedentes documentarios? Freddy, ¿estás ahí? Freddy se nos durmió. A ver, Pablo José Simbrón Cano. ¿Qué nos puede decir Pablo José? ¿Por qué es importante? Es importante por una cuestión súper sencilla y súper básica. Es el tema del ejercicio a mi derecho de defensa. Yo, ¿cómo me defiendo si no tengo todos los elementos que me permitan identificar cuál es la presunta falta que se me imputa? Así como en el tema de la norma jurídica presuntamente vulnerada, que no estuviese contenida, que si no la señalaban yo no iba a saber de qué me iba a defender. Es lo mismo respecto a los antecedentes documentales. Yo necesito tener esa documentación para saber con exactitud qué es lo que se me imputa y para poder ejercer mi derecho de defensa. Ahora, se podrán hablar de otros informes, se podrá señalar, mire, en el informe tal decía tal cosa, en el informe tal decía tal cosa, puede señalarse, pero hay que adjuntar el informe. Bien. Entonces, es súper importante el adjuntar los informes a la resolución de inicio. Ahora, esa notificación ya nos dicen que se realiza en 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición. Pero luego viene el tema de los descargos y la resolución. Vamos a retroceder acá. En la estructura de la resolución nos dice que nosotros también tenemos que consignar el plazo para presentar el descargo. O sea, la persona que es sujeta de un procedimiento administrativo disciplinario tiene que saber cuál es el plazo para presentar el descargo. La norma nos habla de un plazo de 5 días hábiles. Sin embargo, esos 5 días hábiles pueden ser prorrogables. Y para el tema de la prórroga,
tendrían que solicitarnos el tema de la prórroga. Y definitivamente la prórroga va a tener que ser presentada dentro del plazo de los 5 días. En los 5 días hábiles, en ese plazo, el servidor o ex servidor tiene la potestad de solicitar la ampliación del plazo para presentar los declarados. El órgano instructor puede conceder ese plazo y si no contesta, se va a entender que la solicitud de prórroga ha sido aceptada. Entonces, sí, estamos claros hasta ahí. Tenemos entonces la posibilidad de que el servidor o el ex servidor civil solicite la ampliación del plazo por 5 días más y pudiese dársele la respuesta en ese sentido, y si no se le da la respuesta, se entiende de que se le ha otorgado el plazo. Entonces, a partir de ello, con el descargo recibido, el órgano instructor, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a hacer las indagaciones para determinar la responsabilidad. ¿A qué nos referimos con indagaciones? ¿Qué va a hacer? Va a ser el tema de la conducción de la actividad probatoria. Se va a tener que hacer todas aquellas acciones para poder identificar o todas aquellas diligencias necesarias para poder determinar y comprobar los hechos y la actuación de las pruebas para la determinación de responsabilidades. Miren, ojo lo que dice acá. Ordena la práctica de diligencias necesarias para la determinación y comprobación de los hechos y en particular la actuación de las pruebas que pueda conducir para su esclarecimiento. O sea, no es que el órgano instructor lo recibe y habiéndolo recibido solamente se basa respecto a lo que dice ahí. Puede accionar el tema de la práctica de diligencias. Esa acción oficiosa que le corresponde al órgano instructor, ¿para qué? Para poder identificar o para poder tener o generarse convicción respecto de la responsabilidad o no responsabilidad de la persona a la cual se le está haciendo la imputación de cargos. Aquí hacemos un pequeño paralelo. Por ejemplo, en el proceso judicial, el juez lo que hace es remitirse a lo que está en su expediente. El expediente es su universo, el expediente es su mundo. Sobre eso trabaja. Sin embargo, en los procedimientos administrativos, en especial, en este caso, hablamos de procedimiento administrativo disciplinario, el órgano instructor cuenta con la facultad para ordenar las diligencias necesarias para resolver o para generarse convicción, como se mencionó anteriormente, que es totalmente distinto al proceso judicial, es decir, no es cerrado. Tenemos aquí el principio de impulso de oficio, que nos habla de poder accionar para identificar las responsabilidades. Es más, menciona la norma que la entidad se encuentra obligada a colaborar con los órganos encargados de conducir el procedimiento, facilitándole los antecedentes y la información que soliciten, cursos que precisen para el desarrollo de su. Ahora, podría ser el caso que el órgano instructor decida o considere de que definitivamente ¿cómo decirlo? No corresponde aplicar alguna sanción. Podría ser el caso que el órgano instructor decida de que este procedimiento administrativo disciplinario no da para más y corresponde el archivo. ¿Qué piensan ustedes? Miren, ya se inició el procedimiento administrativo disciplinario porque ya se le notificó. A ver, Leonardo Gaspar. Perdón.
Sí, sí puede disponer el archivo del pacto. Se aparta de la opinión de la Secretaría Técnica. Exacto, podría apartarse. El órgano instructor puede decir, en principio, si le pensabas aplicar, si el informe, si el secretario técnico habla de, no sé, si me ocurre de 6 meses, menciona entre 3 a 6 meses o de frente señala 6 meses, el órgano instructor podría fundamentar y decidir que no correspondería, no decidir, sino plantearle al órgano sancionador que no correspondería en 6 meses, sino 4 meses, 3 meses. Como también podría darse el caso en que decide por el archivo del procedimiento, porque considera de que no, que analizados los documentos, no existe la fundamentación adecuada para sustentar una decisión de sanción. Ahora, quiero avanzar. Se me estaba pasando. El informe del órgano instructor. El órgano instructor lo que hace es generar un informe. Ese informe se lo notifica. Primero se da el tema de la resolución de inicio, que la suscribe el órgano instructor y la notifica, y luego viene la generación del informe del órgano instructor. Y lo que va a hacer es notificarle el informe del órgano instructor. ¿Para qué? Para que la persona que está siendo sujeta al procedimiento administrativo disciplinario pueda defenderse. En ese momento, en la fase instructiva, el servidor o el ex servidor civil puede señalar, bueno, la falta que me imputan en este extremo no va, si corresponde o no corresponde, es excesiva la sanción que me pretenden poner, no existe fundamento, lo que considere conveniente y pertinente para la defensa de su causa. Este es un flujograma tomado de la directiva. Entonces, tenemos aquí el acto de inicio. Esta es la fase instructiva. Estamos hablando del flujo del procedimiento en la fase instructiva. Ahorita estamos en la fase instructiva. Recuerden que antes estábamos hablando de lo que señalaba el secretario técnico en el informe de precalificación. Ahorita estamos en la fase instructiva. Entonces, ya tenemos el acto de inicio, que habíamos mencionado ya que no importa la formalidad, no importa si es una resolución, oficio, carta. Lo importante es que contenga los elementos detallados en el anexo de la directiva, entre otros, la identificación del servidor, el cargo que desempeñó, la posible falta cometida, la norma jurídica vulnerada. También nos hablaba de mencionar los hechos, cómo se amalgaman esos hechos. Hay que hacer un análisis jurídico respecto de cómo subsumimos los hechos a la falta. Hay que indicarle también el plazo para el tema de los descargos. Se da el acto de inicio, luego se cuenta con 3 días hábiles para notificar, luego el servidor la recibe y puede solicitar la prórroga de los 5 días, y luego viene el descargo del servidor, y luego viene el informe del órgano instructor. En el informe del órgano instructor va a analizar los actuados a fin de determinar la existencia o no de responsabilidad. Y ese informe del órgano instructor se lo va a trasladar ¿a quién? Al órgano sancionador. O sea, aquí ya estaríamos avanzando en nuestro flujograma y estaríamos pasando a lo que viene a ser la etapa sancionadora. ¿Sí? Hasta ahí quedó claro. Sí, ya tenemos el esquema. Primero era la etapa inicial, que es la etapa previa a través del secretario técnico con su informe de precalificación. Luego viene el acto de inicio, la fase instructiva, la posibilidad de que la persona presente los descargos y la elaboración del informe del órgano de instrucción. ¿Para qué? Para que
que el órgano sancionador pueda disponer o pueda hacer la evaluación y la determinación para lo que viene a ser de repente, si así lo considera pertinente, la decisión de sanción. Pero, ¿cuáles vienen a ser esos derechos o impedimentos del administrado durante el procedimiento administrativo disciplinario? Veamos. Mientras está sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario. Y mientras dure dicho procedimiento, no se concederá licencias por interés del servidor civil, a la que se refiere el literal H del artículo 153 del reglamento, mayores a 5 días. Ya que revisar con exactitud ahorita el artículo 153 del reglamento. ¿Qué más podemos decir? Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo, bueno, estamos hablando del informador o instructor. En los casos en los que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la resolución que determine el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional con el fin de respetar los principios de competencia y de no visibilidad. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? Nos dice que tenemos un informe de Contraloría y que en tanto la Contraloría General de la República no notifique la resolución de inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, la entidad puede iniciar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. Ahora, pregunto, si se iniciara el procedimiento administrativo disciplinario ante la entidad y se iniciara el procedimiento administrativo disciplinario ante la Contraloría, ¿estaríamos de repente infringiendo el principio del non bis in idem? ¿Ustedes qué piensan? ¿Les parece que estaríamos infringiendo el principio? Habría que hacer, en todo caso, el análisis de triple identidad, ¿no? Para ver si existe una convergencia o una misma identidad en lo que viene a ser los fundamentos de hecho, de derecho. ¿Sí? ¿Parece? A menos que, no, a menos que, perdón. Me quedé sin voz. A menos que no querramos ir contra el principio de la imposibilidad de aplicar una doble sanción, vamos a tener que hacer la evaluación de triple identidad para saber si es el mismo fundamento, son los mismos hechos, si es el mismo derecho. Eso quiere decir si es el mismo bien jurídico protegido que se está afectando en ambos tipos de procedimientos. Una vez que hayamos hecho esa evaluación, vamos a poder identificar si corresponde o no corresponde aplicar la sanción. O, perdón, iniciar el procedimiento administrativo disciplinario y eventualmente aplicar la sanción. ¿Qué más? Los servidores civiles tienen derecho a contar con la defensa y asesoría legal, contable, económica o afín, en cargo de los recursos de la entidad. ¿De qué nos están hablando aquí? De la defensa del funcionario. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo en el ejercicio de mi función me están abriendo un proceso administrativo disciplinario, entonces yo tengo derecho a que se contrate profesionales para mi defensa. Claro, yo tendría que presentar una solicitud y va a realizarse todo un análisis para poder determinar si corresponde o no corresponde mi defensa. El punto aquí es que si a mí me absuelven, no hay problema, todo es una maravilla. Pero si a mí me identifican como responsable, yo tengo que reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa
que fuese pagada por el Estado. Así está establecido por norma, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la fase sancionadora. Este es el que hace un resumen. En ese momento hacemos un resumen de lo que habíamos hablado anteriormente. Vamos a ver si aquí conseguimos. Acá tenemos lo que habíamos hablado anteriormente, el tema de la investigación preliminar. La Secretaría Técnica recibe y precalifica los documentos que le son aportados, ya sea frente a una denuncia o un reporte interno. ¿Para qué? Para elaborar su informe de precalificación. La Secretaría Técnica también va a hacer la evaluación de que no se haya vencido el plazo para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Y la norma nos habla de que el plazo es de 3 años desde cometida la infracción o 1 año después de conocida la infracción por parte de la Oficina de Recursos Humanos, también si fuese el caso de un informe de Contraloría. Y para los ex servidores, 2 años desde que se conoció. Entonces, si ya tenemos el informe de precalificación, lo que sigue, como se había mencionado, era el inicio del PAC. El inicio del PAC, que ya habíamos mencionado que es el documento que contiene la imputación de cargos y que es notificado al servidor. No importa la formalidad, lo importante es que cumpla con todos los elementos necesarios para que se pueda defender el administrado. En la fase instructiva, ¿quién puede ser el órgano instructor? El jefe inmediato, si es una amonestación, el jefe también si es una suspensión, o la Oficina de Recursos Humanos si estamos hablando de una destitución. Entonces, el órgano instructor va a elaborar, va a realizar todo el diligenciamiento para generar su informe del órgano instructor, en el cual va a concluir de repente por la comisión de la falta y recomendar la sanción, o también puede recomendar el archivo. En cualquiera de los casos que sea parte de la recomendación del secretario técnico, tiene que fundamentar la razón. Al igual, el secretario técnico, cuando estábamos en la fase inicial, cuando se hablaba de lo que viene a ser el informe de precalificación, podría también decidir o informar que no existía mérito para el tema del inicio del procedimiento administrativo disciplinario y excepcionalmente recomendar el no lugar y el archivo. El órgano instructor también puede hacerlo en cualquiera de los casos, ya sea el secretario técnico o el órgano instructor, tiene que fundamentar las razones. Recordamos acá que el órgano instructor es una autoridad en el procedimiento administrativo disciplinario. El secretario técnico no es autoridad, es el órgano instructor. Y luego ya venimos a la fase sancionadora, que es donde estamos ahorita, que vamos a empezar, que hace mención a lo que viene a ser ya la determinación de la responsabilidad o no del servidor civil. ¿Quién viene a ser el órgano sancionador? Si hablamos de una amonestación de tipo escrita, estamos hablando del jefe. Si estamos hablando de una sanción de suspensión, vendría a ser la Oficina de Recursos Humanos. Y si es una destitución, vendría a ser el titular del año. Ahora, hay que ver un detalle adicional. ¿Qué pasa con la amonestación verbal? La amonestación verbal viene a ser un tipo de falta, correspondería a ser un procedimiento administrativo disciplinario por una amonestación verbal. ¿Ustedes qué piensan? Margot, ¿qué piensas tú?
¿Correspondería un procedimiento administrativo disciplinario por una amonestación de tipo verbal? Am, yo considero que no, que por lo menos debería ser. No conozco si es que el exhorto es por escrito o verbal, profesora. Esa parte sí, pero sé que hay un exhorto, entonces, si es que este es verbal, bueno, es válido, ¿no? A ver, el tema de la sanción de tipo, perdón, de la amonestación de tipo verbal, que viene a ser la llamada de atención, no, como no va a quedar algún registro al respecto, porque no se registran esas sanciones, no implican el generar un procedimiento administrativo disciplinario. De hecho, en el informe de precalificación del secretario técnico, lo que va a hacer es consignar que no da lugar a un procedimiento administrativo disciplinario y que en el extremo lo que se podría hacer es una. Y ahí terminó todo. Una llamada de atención de tipo verbal. Es una llamada de atención en la cual el jefe puede llamar al servidor y en ese momento hacerlo. Claro, siempre y cuando estamos hablando de un servidor en funciones. Que si es un ex servidor civil, no tiene sentido. Entonces, no aplicaría o no sería necesario el iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Es más, la persona que tiene a su cargo personal, servidores civiles, que considera que tendría que hacerse de repente algún ajuste o podría ser de repente una llamada de atención a las personas que están, o las personas que están bajo su administración de tipo laboral, sin necesidad de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, terminamos concluyendo en que no corresponde, que eventualmente el secretario técnico también lo podría consignar en su informe de precalificación. Entonces, estamos aquí en la fase sancionadora. Bueno, el órgano sancionador puede decidir si va por sancionar al servidor o al ex servidor civil, o también puede apartarse de la recomendación. Entonces, tenemos acá la fase sancionadora y mencionábamos que en la fase sancionadora, la ruta de la fase sancionadora, el órgano sancionador recibe el informe del órgano instructor, lo comunica al servidor y el servidor puede solicitar el informe oral. El informe oral es opcional. En la mayoría de veces, al menos cuando a mí me ha tocado estar como autoridad o cuando formé parte del Tribunal de Disciplina Policial, nos pedían informe oral. Nosotros siempre le dábamos la oportunidad de informe oral a todos. No restringíamos el tema del informe oral a nadie. ¿Por qué? Porque en principio es distinto que la persona se te presente y te explique y te detalle cuáles son los elementos o que te cuente el caso en sí a que lo leas por escrito. Definitivamente, eso es uno. Y dos, para no generarles ningún tipo de elemento que pueda
contribuir a que ellos aleguen una posible indefensión. Claro, ustedes cuando revisen los informes o las resoluciones de servir, en muchos casos dicen, no, pido informe oral, pero ya no era necesario porque ya estaba todo por escrito. O en algunos otros tribunales o en algunas otras autoridades dicen, no, ya no es necesario porque al final de cuentas ya todo está por escrito y no necesito verlo. En realidad, si bien es cierto, el pedir el informe oral es opcional, el otorgarlo no debería ser opcional. El otorgarlo debería ser una regla siempre. Porque parte de esa oralidad en ese momento, que es el único espacio de oralidad respecto al procedimiento administrativo disciplinario, que permite tener más cercanía a la persona y poder entenderme. Luego de eso viene el acto que determina la imposición de una sanción o la declaración de no lugar. Y finalmente la notificación al servicio. Como bien explica la lámina, el lapso de tiempo que transcurre entre el inicio a lo que viene a ser la decisión o la notificación al servidor, porque puede ser que se emita la decisión, pero nunca se notifique, entonces no se hizo nada. Es importante la notificación al servidor. Una vez que se ha hecho la notificación al servidor, recién en ese momento es que podemos decir que el procedimiento administrativo sancionador ha culminado, al menos en esta instancia. Y no debe transcurrir un año calendario. Recordemos lo que mencionábamos anteriormente, el tema de la caducidad. No dejemos que nuestro procedimiento administrativo disciplinario caiga en la caducidad. Entonces, hasta aquí ya hemos avanzado en la investigación preliminar, la primera etapa que es la etapa instructiva, luego la fase sancionadora y la notificación del servicio. Y luego vamos a ver un poquito lo que viene a ser los elementos para determinar la sanción. Lo que hablábamos anteriormente, el tema del criterio de proporcionalidad. Ver también la grave afectación de los intereses generales o los bienes protegidos por el Estado. Al momento de hacer la identificación de la responsabilidad, lo primero que tenemos que hacer es identificar si no existe algún tipo de eximente de responsabilidad respecto de ese servidor o exservidor. Porque si existiera un elemento eximente de responsabilidad, entonces no existiría una sanción respecto a ese. Porque puede ser que se hayan dado todos los elementos, puede ser que exista una posible responsabilidad, nótese que digo una posible responsabilidad, pero ahí habría que ver si existía algún elemento que podría decir, no, yo le voy a exonerar de la responsabilidad. ¿Por qué? Uno, porque de repente estaba incapacitado mentalmente. Y existe una documentación médica comprobada que estaba incapacitado mentalmente. Entonces ahí no hay responsabilidad. ¿O por qué? Porque estaba en el ejercicio legal de un deber o un encargo encomendado por fuerza mayor. Y aquí entramos ya en el tema de la fuerza mayor o el caso fortuito. O si fue una actuación en el caso pues, de una situación extrema o una catástrofe natural. Entonces ¿por qué? Porque ahí lo que vamos a hacer es una prelación de bienes jurídicos. ¿Qué era más importante? Combatir o salvar vidas o tratar de ayudar o coadyuvar en un momento, en un escenario de catástrofe o desastre natural, o de repente cumplir la función en la cual se me había asignado. Existe ya más bien una suerte de valoración y una prelación de bienes jurídicos protegidos para poder identificar si correspondía o no correspondía aplicar la sanción, o si está dentro de los eximentes de responsabilidad. Ahora, si antes de que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario existe una subsanación voluntaria del infractor, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que se atenúe la responsabilidad. Entonces, es importante evaluar esos elementos al momento de aplicar o determinar la sanción. Es importante ver las circunstancias en que se comete la sanción. Y es importante ver también si existiera reincidencia en la infracción y en la sanción. Y cuál es ese beneficio que se había otorgado ilícitamente. O el beneficio que había obtenido ilícitamente en el ejercicio o al momento de desarrollarse esta
infracción. Entonces, es súper importante, consideremos esos elementos y definitivamente, para ver si corresponde o no corresponde aplicar o aplicarle responsabilidad y aplicar la sanción. Y es importante también, lo mencionaba anteriormente, relativo a lo que viene a ser el criterio de proporcionalidad. Ya habíamos visto de que la idea es que la sanción no sea arbitraria. Porque tampoco es que podemos hacer abuso del derecho para sancionar de manera arbitraria al servidor o al ex servidor. Y también ver que esa sanción no resulte más ventajosa al presunto infractor respecto de cumplir la norma infringida. De repente la sanción es muy leve y a él le conviene más seguir infringiendo la norma, que al final de cuentas la sanción es muy leve. Entonces hay que ver los dos extremos. O no cometer el abuso de pasarnos el criterio de proporcionalidad y aplicar una sanción muy severa, o de repente aplicar una sanción muy leve, en la cual no le va a hacer mayor mella al infractor y le resulta muy ventajoso el seguir cometiendo la infracción. Entonces, hay que ver también otro elemento que es súper importante, es el tema de la jerarquía o la especialidad del servidor. Porque ya sabemos que si el servidor tiene mayor jerarquía, se entendía también que tenía mayor conocimiento del deber en su función. Eso, ojo, también es muy importante. Ahora, la fase sancionadora, que ya habíamos dicho, comprende desde la recepción del informe del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina la sanción o determina la declaración de no lugar disponiendo el archivo al procedimiento. Y entre una y otra ya habíamos mencionado que no puede transcurrir más de un año calendario. ¿Cuáles son las faltas? Las faltas pueden ser leves, graves o muy graves. Esas faltas están contenidas en el artículo 85 de la ley. Ahora, ojo, que aquí estamos señalando sobre faltas contenidas en una ley. Recordemos que las faltas o sea, aquí viene el tema del principio de reserva de ley. Y estamos hablando de las faltas contenidas en la ley de servir, las faltas contenidas en la ley 27444 y aquellas contenidas en algún reglamento por, de repente, si lo ha dispuesto la norma, ¿no? Ahora, este artículo 85 de la ley de servir tiene una serie de faltas que vienen a ser un gran gorro para que nosotros la unamos a otras faltas. Por ejemplo, el artículo 85 nos habla de repente de la sanción, o perdón, de la infracción, omisión o falta de diligencia en el cumplimiento de las funciones. No solamente bastará con que nosotros consignemos falta de diligencia en el cumplimiento de las funciones. Tocaría también que nosotros indiquemos cuál es esa función respecto a la cual el servidor civil no fue diligente. Recordemos que tenemos que tener muy claro el tema de la imputación de la falta y subsumida esta a los hechos que configuran la comisión de la falta. Entonces, aquí en esta lámina podemos ver básicamente dónde están contenidas las faltas. El informe oral, lo que mencionábamos anteriormente. El órgano sancionador, una vez que recibe el informe, el órgano debe remitir el informe al servidor civil con la finalidad de que pueda ejercer su derecho de defensa mediante un informe oral, ya sea personalmente o a través de su abogado. Hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño descanso. Ya sé que hemos tenido una pequeña interrupción, pero vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos y luego retomamos. ¿Les parece? Creo que sí. Ya estamos. Ok, listo. Seguimos entonces. Entonces estábamos hablando, antes de ir al break,
y vamos a empezar a desarrollar un poquito más el tema del informe oral. Decíamos que una vez que el órgano sancionador recibe el informe del órgano instructor, debe remitirlo al servidor con la finalidad de que pueda ejercer su derecho de defensa mediante un informe oral, ya sea personal o a través de su. Ahora, una vez que se reciba la solicitud, el órgano sancionador debe pronunciarse sobre ella en el plazo máximo de 2 días hábiles y va a indicar el lugar, la fecha y la hora para que se realice el mismo. Esta solicitud informe oral se va a presentar en qué momento, al momento que se hacen los descargos. Ahí en ese momento hacemos la presentación de la solicitud del informe oral. Lo cual no quita que eventualmente, si no la presentamos en ese momento, al momento de los descargos, la pudiéramos hacer en algún otro documento. Como mencionaba anteriormente, lo importante es que se otorgue este derecho de la posibilidad de oralizar los argumentos de defensa, ya sea por parte del servidor o ex servidor civil o por parte del abogado que está ejerciendo su derecho, que está ejerciendo la defensa de la persona que viene siendo parte del procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, ¿qué va a contener o cómo va a ser la estructura de la sanción? El anexo F de la directiva 012 nos habla de cuál es la estructura, perdón, de la 02-2015 nos habla de cuál es la estructura del acto de sanción disciplinaria. Nos dice que debe tener los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento. La falta incurrida, incluyendo la descripción de los hechos y las normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión la responsabilidad del servidor o ex servidor civil respecto de la falta que se estime cometida. Va a contener, si considera que aplica la sanción impuesta, para hacer la determinación de la sanción impuesta. Y también va a tener la precisión de los recursos administrativos que se pueden plantear, ya sea reconsideración o apelación, contra el acto de sanción, el plazo para impugnar y también ante quién se va a presentar el recurso administrativo, la autoridad de resolver el recurso de reconsideración o apelación o que se pudiera presentar. ¿Cuál será la razón de ponerle tanto detalle respecto de la etapa recursiva? ¿Qué creen ustedes? Porque al final de cuentas ya se hizo, claro, la resolución de sanción tiene que venir debidamente motivada, porque si no también por el vicio de nulidad. Pero ¿cuál será el motivo de consignarle el detalle de los recursos administrativos? Bueno, definitivamente no va a ser otro que se pueda defender y que se pueda defender de manera apropiada. Se le va a colocar el tipo de recurso que se puede presentar, dónde es que se puede presentar, el plazo para impugnar, quién lo va a resolver. Porque definitivamente no todos los servidores o ex servidores son abogados. No están obligados a saber cuáles son los plazos. Entonces es importante que se les aporte a ellos esos elementos para que puedan ejercer su defensa de manera adecuada. Ahora, ¿qué pasaría si se decide porque no aplica la sanción? Correspondería en todo caso un archivo y también para ello tenemos una estructura para el archivo del pago. De la misma manera se va a identificar al servidor o el ex servidor civil, así como se va a consignar el puesto desempeñado en la comisión de la falta, los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento, de ser el caso de la descripción de los hechos identificados, producto de la investigación, la norma jurídica presuntamente vulnerada, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la fundamentación de las razones por las que se archiva, y el análisis de los documentos y en general de los medios probatorios que sirven de sustento para la decisión. En este momento, el órgano sancionador, la autoridad del procedimiento administrativo, ha decidido que estos
que este procedimiento administrativo disciplinario se disponga el archivo. Se toma la decisión de archivo y tiene que estar debidamente fundamentada. Ojo que en los dos casos tiene que estar debidamente fundamentada, ya sea en el caso en el cual se decide por la sanción, y también recordemos el criterio de proporcionalidad al momento de aplicar la sanción, y también en el caso en el cual se decida por el archivo, también está debidamente. Ahora, ¿cuáles serán los tipos de sanciones? La amonestación verbal, como habíamos hablado anteriormente, en la cual no va a implicar un procedimiento administrativo disciplinario. La amonestación escrita, la suspensión sin goce de compensaciones desde 1 día hasta 12 meses y la destitución. Recordemos que la destitución trae de la mano la inhabilitación automática. Inhabilitación para que se pueda volver a ejercer un cargo público. Ahora, una vez que la sanción de destitución haya quedado firme, se haya agotado la vía administrativa, el servidor civil va a quedar automáticamente inhabilitado para el ejercicio civil durante 5 años, porque recordemos, que es lo que hemos dicho al comienzo de nuestra clase, que aquí estamos identificando la responsabilidad administrativa disciplinaria que exige el Estado a los servidores civiles por faltas contenidas en la ley respecto del ejercicio de su función. ¿Por qué lo recalco esto? Que vamos a ver en breve una resolución de servir que nos habla de cosa totalmente distinta. Para mí, una cosa súper extraña. Ahorita ya la vamos a ver. Ahora, la resolución de sanción pone fin al procedimiento administrativo en primera instancia y se pronuncia por la existencia o no de responsabilidad administrativa disciplinaria. En la primera instancia. En segunda instancia, ¿cuál será? La segunda instancia será el Tribunal de Servicio Civil. Ahora, las sanciones de suspensión e institución son inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de Institución a cargo civil. Es permanente y se indica el plazo de la sanción. Son eficaces a partir del día siguiente de su notificación y también se registran en el legajo. Y como habíamos mencionado, las sanciones de carácter las amonestaciones verbales en realidad son de carácter reservado, o sea, no hay necesidad de hacer la inscripción, ¿no? Ahora, tenemos el registro de sanciones, que es la herramienta del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en el cual se inscriben y actualizan las sanciones impuestas a los. Es obligatorio y se publicita a través del modo de consultación. ¿Quién va a estar a cargo de este registro de sanciones? No puede ser otro que sea el jefe de recursos humanos, porque va a estar a cargo de la inscripción. Va a inscribir tanto las sanciones que sean de tipo civil, las que son por responsabilidad funcional, administrativa, que genera la Contraloría General de la República, y eventualmente alguna inhabilitación dictada por el Poder Judicial. Hablemos de los recursos administrativos. El servidor recibe la notificación del acto de sanción y tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar el recurso de reconsideración o apelación ante la. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es elevar el expediente a la segunda instancia. Esa segunda instancia va a ser el Tribunal de Servicio Civil. Pregunto yo, ¿qué pasaría si yo presento mi impugnación y pasan los 30 días hábiles y el servir no me contesta? Pasan 60 días hábiles y el servir no me contesta. ¿Qué correspondería? ¿Qué aplicaría? A ver.
el señor Pablo José Simbrón Cano. A ver, acá tenemos a alguien que nos ha escrito. Queja por defecto de tramitación. Bueno, sí, vamos a quejarnos porque han pasado los plazos y es una alternativa. Sí, definitivamente es una alternativa. A ver, aquí estábamos pidiéndole que nos mencione el señor Pablo José. Señor Pablo José, el micro es suyo. Cuéntenos, ¿qué pasaría? ¿Qué se les ocurre? Más allá de la queja por defecto de tramitación que podamos presentar. Lo que va a pasar es que vamos a encontrarnos habilitados a recurrir ¿a dónde? Tenemos dos alternativas. O seguimos esperando la resolución del Tribunal de Servicio Civil o nos vamos a la vía judicial. Porque damos por entendido que se nos ha negado nuestro pedido y recurrimos al Poder Judicial. Exacto. Y ahí ya se va el contencioso y nos vamos al Poder Judicial. Porque definitivamente no recibimos la resolución dentro del plazo. Pues hasta aquí hemos avanzado meteóricamente el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Y por qué lo hemos avanzado de esa manera? Porque no solamente es la teoría, sino también vamos a ver un poco de práctica. Y para eso, como somos pocos, yo le voy a pasar una resolución a Ítalo para que le den una lectura y luego vamos a conversar sobre la resolución y vamos a ver qué podemos rescatar de la clase y qué hemos aprendido en esta sesión respecto de del procedimiento administrativo disciplinario. Yo voy a agradecer la participación de todos, aunque sea en pequeños espacios, para poder ir viendo la resolución. Yo ahorita voy a dejar de compartir pantalla para pasarle la resolución a Ítalo, para que la comparta. Bien. El caso. ¿Sí? Vamos viendo la resolución. Sí, vamos terminando de leer la resolución. La verdad es que resulta bastante interesante. La resolución 2607-2024, servir en la primera sala del Tribunal de Servicio Civil. A ver, ¿algún voluntario que quiera relatarnos el contenido de la resolución? Tienen que participar, no están participando. Hugo Cabello, Leonardo Gaspar, Julio César Medrano, Margot Gamarra, Johnson Tarazona, Pablo José de Simbrón, Deira Chilla, Altamirano Rivera Freddy. ¿Quién dijo yo? No se peleen por relatar el caso. Pues como se pelean por relatar el caso, entonces yo voy a decidir quién lo relata. ¿Les parece? A ver, la señorita Deira Chilla. ¿Puede relatarnos el caso, por favor? Señorita Deira. Aló, disculpe. Sí, lo que pasa es que me encuentro en el transporte público, sin embargo, estoy leyendo también la resolución.
ya remitido Ya, de de impresión, sí, pero me encuentro ahorita en el transporte público, por eso de repente no me puedo escuchar bien. ok, entonces vamos con Johnson Tarazona. Johnson, ¿me puedes explicar el caso, por favor? Está sencillo, no está complicado. Sin embargo, hay cosas que debemos resaltar del caso. A ver, mientras alguien se anima a relatarnos el caso, yo les voy a contar un tema personal respecto a este tipo de sanciones. En algún momento, trabajé en el Tribunal de Disciplina Policial como vocal de tribunal y había algo ahí que me generaba mucha sorpresa. No sé si decir sorpresa, pero sí era algo que no había visto antes. Uno de los bienes protegidos, de los bienes jurídicos protegidos por el Tribunal de Disciplina Policial es el relativo a la imagen institucional. Y bajo el tema de la imagen institucional se han desarrollado una serie de conductas reprochables tipificadas como faltas que tenían sanciones severas. Vale decir, si el efectivo policial está conduciendo un vehículo en su día de descanso o no está desarrollando su labor de efectivo policial y de repente ese día se toma unos tragos de más, vamos a hablar de conducir el vehículo, entonces ese día se toma unos tragos de más y lo que hace es golpea a su señora, golpea a su esposa. O de repente está sano, pero lo que hace es pasarse la luz roja. Entonces, ese tipo de conductas constituían falta para todo lo que es el régimen disciplinario policial. O hubo una vez un caso que recuerdo de un efectivo policial que creo que bueno, es lo que relata él, ¿no? Había una suerte de pelea o pleito y él por acercarse a mirar, es lo que relata él, vino la policía y se lo llevó. Y él dice, yo solamente estaba ahí mirando, yo vivo ahí y las personas que estaban ahí en la trifulca no eran personas de ahí, creo que eran de estas barras bravas. Entonces él dice que se asomó a mirar y lo agarraron también. De chismoso lo agarraron. Entonces, eso salió en prensa. Y como salió en prensa y salió que lo capturaban a él y decían su nombre y la prensa mencionó que era un efectivo policial, entonces eso ya atentaba también contra la imagen institucional. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de haberse involucrado de repente involuntariamente en una noticia criminal policíaca, ya representaba un atentado contra la imagen institucional. Y por lo tanto también era pasible de sanción. Entonces, en conclusión, los efectivos policiales, ya que estén en el ejercicio de la función policial, o sea, que no estén en el ejercicio de la función policial, ya que estén de descanso, de vacaciones, lo que fuere, tienen que conducirse de manera adecuada, decorosa, sin cometer ningún tipo de falta, infracción o como quiera llamarse. Porque cualquier evento en el cual puedan verse involucrados, eso va a constituir que se atente contra el bien jurídico protegido, que es la imagen institucional, y consecuentemente se les aplica una sanción. Ahora, eso pasa en el régimen policial, ¿por qué? ¿Por qué responde a eso? Porque los policías tienen autoridad, una autoridad respecto de toda la sociedad, exacto. Son miembros de la institución que están en servicio, no. Perfecto, es exacto, son miembros de la institución, estén en servicio, no. Y porque también contienen ellos una autoridad. Y esa autoridad tiene que verse reflejada en todo momento. Ocurre lo mismo con los bomberos. Interesante, no sabía eso. Entonces, de alguna manera los policías tienen que ser
definitivamente no una conducta intachable. Porque así, en principio, está establecido en la norma. Está establecido en la norma, y por eso la imputación de cargos que se les hace a ellos, y es una ley, establece que se tienen que conducir de determinada manera, estén o no estén en la institución. Claro, yo he escuchado a los efectivos policiales reclamar, quejarse y decir, bueno, eso por decir, si yo golpeo a mi esposa, eso ya va al ámbito penal y el juez decidirá por qué es que en la vía administrativa se tiene que decidir sobre ese tipo de conductas. Un momentito, porque tú trabajas en una comisaría en la cual ves ese tipo de delitos, de agresiones o de faltas contra la vida, la salud. Entonces tú no puedes formar parte del equipo que también comete. Entonces, de alguna manera guarda un cierto tipo de lógica, de alguna forma, ¿no? Porque están revestidos. Claro, los principios, nos dice Hugo Cabello, los principios de la institución a la cual pertenece prevalecen. De alguna manera están revestidos de eso. Y ellos son policías en la mañana, en la tarde y en la noche, sin importar si tengan o no tengan un uniforme. Claro, la autonomía de responsabilidades va un poco al hecho del tipo penal y el tema administrativo. Pero los efectivos policiales reclamaban eso y pedían mucho, ellos pedían mucho que se modifique la norma para que ya no se les sancione por ese tipo de conductas. Porque si ya los están sancionando por el lado penal, ya no deberían sancionar por el lado administrativo. Eso es lo que exigían. Y tengo entendido que nada ha cambiado y que sigue todo igual. En este caso, lo primero que habíamos mencionado nosotros, habíamos indicado que hablamos del procedimiento administrativo disciplinario, que en realidad busca una responsabilidad, para la redundancia, administrativa y disciplinaria. ¿De quién? De los servidores civiles. ¿Quién le exige? Le exige el Estado respecto de los servidores civiles. ¿Por qué? Porque yo soy servidor civil porque tengo una vinculación de tipo laboral con el Estado. Si yo no tengo una vinculación de tipo laboral con el Estado, no soy servidor civil. Y esa vinculación me obliga a mí a cumplir los deberes y funciones establecidos en mi instrumento de gestión interna, llámese ROF, llámese MOF, llámese manual de perfiles de puestos, como quiera que se llame. Entonces yo tengo que cumplir lo que está ahí, porque si yo no cumplo lo que está ahí, ya sea por acción o omisión, puede representar una falta. Entonces, habiendo mencionado todo el capítulo respecto de lo que viene a ser el Tribunal de Disciplina Policial, yo pregunto, ¿podríamos equipararlo también con lo que viene a ser el procedimiento administrativo disciplinario respecto de la conducta de los servidores civiles en un escenario que no es el laboral, en un escenario que no es de incumplimiento de funciones laborales? Y eso lo vamos a ver en la resolución que han tenido ustedes a la vista y que espero que hayan leído para que me puedan comentar de qué estamos hablando. A ver, otra vez. A ver, Leonardo Gaspar Oliveira Cifuentes. ¿Nos puede Y relatar, bueno, por favor, la resolución? a ver, de lo que recuerdo es que se sancionó con destitución a un servidor del INPE Ya, sí. porque se le atribuyó el- el- la falta contemplada en el literal Q del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, que concuerda con la ley, con el Código de Ética de la Función Pública. Ya. Eh, el servidor presentó una apelación, esta apelación fue desestimada y se confirmó la, la resolución de gerencia por la cual se le destituyó, que básicamente tenía que ver con unos hechos que él cometió en agravio de su cónyuge, si no me equivoco, o conviviente. Era una relación física y se aplicó, se basó la resolución en el principio de idoneidad. Y eso es básicamente lo que recuerdo. Gracias, Leonardo. Entonces, tenemos una actuación
de oficio por parte de la entidad. ¿Por qué es una actuación de oficio? Porque no existe una denuncia presentada por nadie en específico. Esto es a raíz de la difusión de estos hechos en un programa televisivo llamado Nunca Más. Entonces, de los hechos indicados en el programa Nunca Más, la institución advierte o indica de que el servidor civil habría violentado de palabra, por decirlo de alguna forma, a su cónyuge, que la habría amenazado y que con ello habría atentado la imagen institucional de la. Entonces, en principio tenemos, si hacemos una recapitulación de lo que hemos visto en clase, que estamos hablando de una actuación de oficio. Segundo, respecto de lo que nos acaba de mencionar Leonardo, el tema de la imputación. En efecto, las faltas que indica Leonardo son las que están contenidas en la resolución, pero por un tema de sustentación, tendría que indicar cómo es que esa falta, en efecto, se subsume al hecho materia de impugnación, o sea, a la presunta conducta reprochable. O sea, no existe ese amalgamamiento, no existe ese ejercicio mental de razonamiento, ese análisis jurídico en el cual yo tomo el hecho y lo adecuo a la falta. Es más, esa falta termina siendo inclusive un cajón de estas. En principio no la detallan. La dicen la falta, dicen inciso tanto, falta, pero no dicen, o sea, no describen cuál es esa falta. Y no la escriben porque entiendo yo que no existe una justificación para poder amarrarla a la presunta conducta reprochable. Lo segundo, esta conducta reprochable, si nosotros vemos el fundamento 46, nos habla de que se ha atentado contra la imagen institucional de la entidad. Yo pregunto, ¿es que acaso la imagen institucional de la entidad era un bien jurídico protegido, en este caso, respecto de la falta que se le ha imputado? Otra cosa más que señala que me parece a mí igualmente curiosa, que dice, en el fundamento 39 dice, siendo esto así, este cuerpo colegiado observa claramente la comisión de la falta imputada por la entidad contra el impugnante, debiendo ser enfáticos en que escapa de toda lógica y cualquier credibilidad lo aseverado por la defensa de este, referido a que las serias lesiones que presentó en el rostro la señora de iniciales E.TV fueron consecuencia de una caída involuntaria por efectos del alcohol. Es decir, ellos, o sea, no tienen un testigo, bueno, más allá de cómo se haya podido configurar. Ojo que yo no estoy defendiendo el tema de la violencia contra la mujer, definitivamente no. Pero lo que sí defiendo es el tema de que no podemos atribuirnos la evaluación de responsabilidades que no nos corresponden y tampoco podemos afirmar de manera categórica sobre la base de la lógica que en efecto esos golpes o esas lesiones se le puedan atribuir a la persona. O sea, recordemos que para el derecho penal está la duda, y la duda siempre va a favorecer a la persona que está siendo imputada. O sea, tenemos aquí el tema de la presunción de inocencia. Y en el derecho administrativo estamos hablando de la presunción de licitud. Entonces se presume que él se condujo de manera apropiada. Y si es que no es así, nosotros debemos tener elementos contundentes para poder afirmar que se ha cometido la falta. No basta con decir, la lógica me dice esto. La lógica te puede decir todo lo que tú quieras, pero de repente puedes haber tenido inclusive un error de percepción y no hacer las cosas conforme las estás indicando, conforme se está indicando. Entonces, tenemos aquí, en mi modo de ver, una resolución sumamente cuestionable.
que, en mi modo de ver, servir no es infalible, o sea, comete errores, como estos, al emitir este tipo de resoluciones. Consecuentemente, esto yo entendería o esperaría, porque esto es de mayo de este año, perdón, de mayo del 2024, que pues se pudiese haber recurrido al Poder Judicial y poderse haber salvado al menos la responsabilidad. O sea, estamos hablando de que la responsabilidad administrativa y disciplinaria es respecto del ejercicio de las funciones como funcionario, como servidor público. Él estaba, en mi modo de ver, fuera del lugar, no estaba en el INPE, no se ha peleado con un compañero de trabajo. De repente su conducta no puede ser la más idónea, pero no me parece, en mi modo de ver, inclusive hablan de moralidad acá, en alguna parte de la resolución hablan de moralidad, que no es la conducta moral que se espera de un servidor público. Es más, mencionan que en el fundamento 46 dice, asimismo, el impugnante ha sugerido que no se le puede atribuir su conducta a un presunto daño a la imagen institucional, argumentando que esta sala no puede admitir en la medida de que los servidores públicos no solo representan una individualidad, sino que formar parte de una plantilla pública, también representan al Estado peruano, siendo precisamente esa condición la que exige que su conducta se encauce en estrictos márgenes éticos, por lo que toda inconducta a nivel personal es a tiempo una afectación al servidor público en abstracto y no puede ser por ello subestimada. Es decir, mi conducta personal. Por último, de repente, no sé, se me ocurre, yo me hago de una deuda. Esa conducta personal no le va a aparecer al tribunal y va a terminar diciendo o alegando de que es una conducta reprochable, que yo no cumplo con mis obligaciones, y definitivamente eso va a ser, en abstracto, una inconducta a nivel personal y una afectación al servicio público. Me parece de locos. No sé qué piensan ustedes, pero es lo que me parece. Felizmente, como les digo, existe el Poder Judicial que entendería que les enmendaría la plana a servir. Servir puede hacer evaluaciones muy buenas, como también puede hacer, en mi modo de ver, este tipo de resoluciones que carecen de todos ustedes. No sé qué piensan ustedes, no los pude escuchar porque no se revelaron ante los micrófonos y la verdad es que me hubiese gustado que exista mayor participación de ustedes. Qué pena que no hayamos podido concretar con eso, sin embargo, nada, yo los escucho si tienen algún comentario adicional, alguna crítica, eh, lo, lo que ustedes consideren respecto a la resolución. Los micros están abiertos. Recuerden que no todo es teoría y cuando vamos a la realidad vemos casos prácticos. Por eso es muy importante que cuando hagamos este ejercicio, cuando dediquemos nuestro tiempo a, a, de repente capacitarnos, a instruirnos, lo tomemos con la seriedad que corresponde y hagamos el ejercicio de también ver casos prácticos. En realidad lo que vamos a ver es casos prácticos. Yo los escucho si tienen algún comentario adicional y si no, ya daríamos, creo, por terminada la clase. ¿Los escucho? Ahora, Sí, adelante, Margot. sí, yo solo quería enfatizar lo que usted ha referido, ¿no? Que esa respuesta o la conclusión por parte del CEPIT puede ser considerado, digamos, en unas situaciones similares por los servidores, ¿no? A efectos de concluir que en caso de ellos incurran en una inconducta similar y pretendan apelar, pues esta apelación va a ser desestimada, ¿no? Por parte del tribunal, ¿no? Es mi opinión, mi acotación o mi aporte para este caso, ¿no? O sea, como una referencia o precedente. Gracias. Gracias. Sí, en efecto es cierto, Margot. Si ya sale esta resolución, no quita que de repente vuelva o a la primera sala o a la segunda sala, y me parece que ya viene una tercera sala, que se resuelva de la misma manera. Es decir, ahora vamos a tener que, al igual que los efectivos policiales, llevar nuestra vida totalmente pura y casta para que no
no estemos sujetos a un tipo de procedimiento administrativo disciplinario que la verdad es que han jalado de un lado el tema ético con el tema moral. Es que en realidad el tema ético y el tema moral, o el tema ético básicamente, es muy subjetivo. ¿Cómo puedo hacer una calificación o una graduación ética respecto de la conducta? Es más, en este caso se le ha aplicado la mayor sanción en la escala, se le ha aplicado la sanción de destitución. Entonces aquí tendríamos que ver también el criterio de, o sea, para empezar, no tiene, para mí no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero bueno, ya se hizo una argumentación, se hizo la sustentación, se jaló por aquí la norma, se estiró más allá el tema de la idoneidad, se habló de la imagen y se habló también de la conducta de todos los servidores que además representan al Estado. No sé, o sea, bajo ese supuesto que tendríamos que hacer, pues, con otros personajes, con otros funcionarios públicos que han, que de repente han llevado una conducta no apropiada, pero eso ya más es en el tema personal. En este caso ya inclusive trasciende el tema penal, pero es el tema penal, no es el tema disciplinario. Entonces me parece que aquí sí se extrapola a otros planos, se extrapola a otros escenarios para dar pase a resoluciones como la que acabamos de ver. ¿Algún otro comentario adicional? Si no hay comentarios adicionales, estimados participantes, estamos dando entonces por finalizado nuestra sesión. Yo les agradezco, chicos, si me permite citarlo, yo les agradezco su tiempo y les recomiendo que para futuras ocasiones tratemos de estar en el mejor de los escenarios, nos concentremos, le destinemos el espacio, yo sé que andamos en el día a día, pero le destinemos el espacio adecuado para sacarle todo el mayor provecho posible, porque ya están destinando parte de su tiempo. Entonces, que sea pues lo máximo que pueda aprovechar. Que tengan bonita noche. Gracias.